Listo. Bueno, entonces la clase pasada ya trabajamos el tema de, terminamos de trabajar ahí un pedacito del tema de límites que faltaba y vimos el tema de continuidad. Ahora, después de ver el tema de límites y de continuidad, ¿qué tema sigue? El cálculo 1. ¿Qué sigue? Derivadas. Derivadas, ¿cierto? Maravilloso. Entonces vamos a ver el tema de derivadas. Y para eso, pues vamos a recordar cómo se calcula la derivada en cálculo 1. Les voy a hacer como el esquemita, el dibujito de cómo se saca la derivada en cálculo 1. Y ahorita pues hacemos el ejemplo y o vemos cómo cambia en cálculo 3. ¿Sí? Varias variables. Cómo cambia la cosa. Y vamos a ver que es bien parecida. Esas cosas son realmente casi iguales y realmente lo que uno hace es, para poderlo hacer en cálculo 3, es como un caso particular de cálculo 1. Hay que hacerla igual para que quede de la misma forma. Y pues las cuentas, pues por la misma naturaleza de los espacios y eso, pues las cuentas cambian un poquito, pero en realidad es lo mismo. Vamos a recordar en cálculo 1 cómo es la cosa. Bueno, usted tiene acá el plano cartesiano, ¿no? Y por acá tiene un punto. Por acá tiene un punto A y arriba pues tiene una función. Pues una función acá. F. ¿Cierto? Y pues relacionado a ese punto A, pues tenemos el punto FA, bueno, la coordenada FA. Bueno, empleamos punto A. Relacionado con este A, pues tenemos el respectivo FA, que va a ser la imagen del punto por la función, ¿no? FA. Y lo que uno quiere es encontrar una recta tangente que pase por ese punto y que sea tangente a la gráfica de la función que tenemos ahí. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta, uno necesita un punto y la pendiente. El punto, pues ya está. El punto de la recta, pues va a ser ese mismo que está acá. El punto A, F de A. Pero falta la pendiente de la recta. Entonces, para hacer la pendiente de la recta, lo que uno hace es hacer una pendiente de una secante. Lo que uno hace es tomarse otro punto por acá. ¿Sí? Ese punto que está por acá tiene un incremento acá en A. Entonces, ahí, bueno, hay varias formas como hacerlo. Algunos le colocan aquí como una H. Le colocan acá como una H. Y entonces este punto sería acá A más H. ¿Verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un desplazamiento desde A hacia la derecha, digamos, bueno, en realidad pues no importa hacia dónde, pero pues uno tiene que dibujarlo de alguna forma. Entonces lo que uno le hace es un desplazamiento A. A le voy a sumar esta distancia H. Entonces si yo a le sumo esta distancia H, pues el punto que me quedaría acá sería el punto A más H, ¿cierto? Que de aquí hasta acá mide A y de acá hasta acá mide H, pues esta distancia completa es A sumado con H. Entonces sería el punto A más H. Y pues la imagen por la función de ese punto sería pues f de A más H. ¿Cierto? Sería f de A más H. Y si yo paso una recta secante pues por esos dos puntos, ahí, bueno, digamos que pasa ahí por los dos puntos, ¿no? A ver, vamos a arreglarlo un poquito más. Ahora me pasé por el otro lado. Ahora sí. Bueno, una recta que pase por esos dos puntos es una recta secante, no una recta que pasa por esos dos puntos. Y la pendiente de esa recta secante, ¿cuál es? Pues es y menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Entonces sería y2. Y2 sería la coordenada y de este punto, la coordenada y de este punto que sería f de A más h, menos y1 sería la coordenada y de este punto que sería f de A. Todo esto sobre la coordenada en x del punto de arriba, la coordenada en x del punto de arriba es A más h, menos, y la coordenada en x del punto de abajo sería A. Y la pendiente de la secante sería f de A más h menos f de A. Sobre, y la base secante calculada, y haría sobre h. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O ya hay preguntas? Todo bien, profe. Ahí vamos bien.
Eso. Entonces, ¿qué es lo que le decía a usted el profesor en cálculo 1? Que a medida que este h se fuera a 0 o que este punto se acercara a, pues este punto se iba acercando más al punto de tangencia. Entonces, y a medida que este punto se acercara más acá, este punto se acerca más al punto de tangencia, entonces la recta secante cada vez sigue apareciendo más a la recta tangente, ¿sí? A medida que este punto se le acercara, el punto este queda por acá, y si se pasa una recta secante por ahí, esa secante cada vez se parece más a la tangente, y a medida que se acerca el punto más, esa secante cada vez se parece más a la tangente. Entonces, a la conclusión que llegaba es que la pendiente de la recta tangente era el límite de la recta secante. Si la recta secante, a medida que este punto se acerca a este, cada vez se parece más a la tangente. Entonces, el límite de la recta secante va a ser la tangente. O lo mismo, el límite de estas pendientes va a ser el límite de la tangente. Entonces, el límite de la tangente, perdón, entonces la pendiente de la tangente era el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando esta cantidad se hace cada vez más pequeñita, o sea, cuando esta cantidad se hace cada vez más pequeñita, o sea, cuando este punto se acerca cada vez más a este, de la pendiente de la secante, f de a más h menos f de a sobre h, y esta era la pendiente de la recta tangente que ustedes aprendieron en cálculo 1. Y eso simplemente iba a ser, después el profesor iba a decir que eso iba a ser la derivada evaluada en el punto A. Y si uno quería la derivada en general, la función derivada, pues solamente cambiaba por x y ya. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende al 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y esa sería entonces la derivada mi cálculo 1. Ha llegado uno más o menos a... Ahí es como un recordé, digamos bien general, pero más o menos la cosa es así. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Está más o menos sí, la cosa o no? Es, Sí, profe. es importante que entienda, porque basado en esto voy a explicarlo en cálculo 3. Y va a ser un poquitico, es lo mismo, solo que un poquitico más complicado. Entonces, bueno, necesito que se ya entienda bien. Bueno, me dicen que sí, ¿no? Oh, dijeron que sí, fue como recordando, porque eso ustedes ya lo vieron. Ahora vamos a ver entonces cómo se trabaja el problema de la derivada en cálculo 3. Entonces resulta que acá es parecido, pero es más complicado en el sentido de que, pues vamos a hacer lo mismo. En un punto de la gráfica de la función vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. Lo que pasa es que si uno analiza una superficie o una gráfica de las que estamos trabajando en 3 dimensiones, pues ahí uno no sabe qué recta tangente tomar o cuál es la recta tangente. Acá sí uno se da cuenta cuál es. Sí, a uno más o menos se le ocurre cuál es la recta tangente ahí. Pero si uno tiene algo en 3 dimensiones, pues ya no es tan obvio cuál es la recta tangente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se abarca el problema. O sea, vamos a ver primero cuál es la dificultad y cómo se sortea. Entonces les voy a mostrar acá una aplicación de GeoGebra para uno entender a ver cómo es la cosa. A ver si me entienden. Espera un momentico, abro acá. A ver, les voy a compartir ahora sí. A ver, no le pongamos cuidado a lo que está a la izquierda. A la izquierda pues está el enunciado de muchas cosas, pero centrémonos en el dibujo, ¿listo? Entonces, bueno, uno va a tener una función ahí. Una gráfica, una función, una superficie y un punto sobre la superficie. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la superficie. ¿Listo? Igual que cálculo 1, encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la superficie. ¿Cuál es el problema? Que yo digo que hay muchas
rectas tangentes a esa superficie que pasan por ese punto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a decir yo, por ejemplo, una, mire, ahí está el punto. Yo digo que, por ejemplo, a uno se le puede ocurrir pasar esta recta tangente. A ver, voy acá a trazar algunas cosas. Yo digo que a uno se le puede ocurrir, por ejemplo, esta. Esta, bueno, más o menos, ¿no? Pero así. Esta pudiera ser una recta tangente, ¿cierto? Yo digo que esa parece que es una recta. Ahora, ¿qué pasa? Si yo giro el dibujo, si yo giro el dibujito así, cambio de perspectiva, entonces yo digo, ah, no, un momentico. Yo digo, ah, no, una recta tangente también podría ser esta. Entonces yo tomo acá y digo, no, esta también puede ser una recta tangente. Así. Otra recta tangente. Digo, no, pero voy a girar esto más, voy a girarlo así. Voy a verlo así. Si lo veo así, entonces paso otra recta tangente, que sería esta así. Sí, entonces dependiendo de la perspectiva que uno tome, yo digo que uno le puede sacar muchas rectas tangentes a eso. No sé si se lo están imaginando o se lo pueden imaginar, ya viéndolo así. Yo diría que una recta tangente de pronto así se ve mejor. Podría ser una que viniera así, otra que pasara así, otra que viniera por acá así. Sí, sí, se lo pueden imaginar que hay como muchas rectas tangentes. ¿O no? ¿Qué Sí, dicen? señor. Sí, ¿cierto? Entonces, como usted tiene una superficie, uno le puede pasar muchas rectas tangentes en realidad a eso. Mire, imagínenselo así. Usted podría trazarle aquí una recta que viniera por acá, como les decía, una recta tangente que fuera así. Ahí se ve una. Pero si usted gira el dibujo, usted podría trazar otra que fuera así, que viniera así. Entonces, hay muchas rectas tangentes que se pueden trazar. Entonces, lo que uno va a hacer es decidirse por una sola, o por lo menos por ahora por dos. Más adelante vamos a ver que uno se puede decidir por cualquiera. Pero ahora, por ahora nos vamos a decidir por dos. ¿Y uno cómo hace para decidirse por alguna? Entonces, lo que va a tener que hacer es trazar un plano que le corte a esa figura. Vamos a trazar un plano que le corte a esa figura. En ese caso vamos a trazar el plano, vean, que dice acá, el plano y igual a 3. Le voy a trazar el plano y igual a 3. Si yo trazo el plano igual y igual a 3 y corto la figura, la intersección de la superficie con ese plano, la tenemos acá, va a ser una curva de 2 dimensiones nada más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el problema así y yo me imagino solo esa curva, ya no considero la superficie completa, sino esa curva de intersección, pues esa curva de intersección yo creo que ahora sí es claro que tiene una única recta tangente, una recta que usted contenía en ese plano que corta, ¿no? O sea, voy a considerar solo esa curva de intersección, lo demás de la superficie no lo voy a considerar. Entonces, si yo me olvido del resto de la superficie y solo pienso en esa curva de intersección que está sobre ese plano que tracé ahí, pues yo digo que la única, ya no puedo considerar una recta tangente así. Sí, porque ya tengo que considerar la curva que está ahí y yo me olvido del resto. O sea, ya no considero el resto de superficie. Todo esto ya no me interesa. Sí, ya me olvido de todo este pedazo de la superficie. Y voy a considerar solo la curva de intersección. Entonces, si yo considero eso, yo digo que la única recta tangente que a uno se le puede ocurrir es esta, una que esté contenida en el plano S. O sea, la única recta tangente que uno, perdón, la única recta tangente que a uno se le debería poder ocurrir sería esta. Una que esté como contenida en ese plano que está ahí. ¿Sí? Más o menos. Seguro. ¿Qué dicen todos? ¿Sí? Sí, señor. Eso. Ahora, si yo cambiara el plano, bueno, dejémoslo así por ahora. Entonces, esto, listo. Si yo paso ese plano y igual a 3, por ejemplo, entonces solo podría encontrar esa recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer es encontrarle pues la pendiente igual a esa recta tangente, porque el punto ya lo tenemos. Otra vez, vamos a hallar la ecuación entonces de esta recta tangente, de esa que estoy trazando ahí. Para hallar la ecuación de la recta tangente, pues tendríamos también un punto y la pendiente, más o menos, ¿no? Entonces el punto ya lo tenemos y sería el punto que está acá. Este puntico que está acá. Ese puntico, pues ya sabemos que tiene coordenadas acá abajo. Vamos a ponerle que acá abajo tiene coordenadas. Bueno, vamos a decir que el punto sea el punto AB, ¿no? Abajo. Abajo sea AB. Entonces, abajo va a ser el punto A, B. A ver, en cálculo 1, uno tenía que acá abajo iba a tener el punto A. En cálculo 1 no tenía acá A y acá arriba iba a ser F de A, ¿cierto? Así era en cálculo 1.
Pero como acá estamos en cálculo 3, acá abajo no me puedo colocar A, tengo que colocar dos coordenadas. Entonces el punto va a ser A, B abajo y arriba pues va a ser el punto F de A, B. Entonces digamos que sería el primer cambio. Arriba sería F de A, B. ¿Listo? Entonces ese sería el primer cambio de lo que ya habíamos hecho nosotros en el tablero. Abajo sería A, B y arriba pues sería el punto F de A, B. Y hago más o menos la misma cosa que hice en el tablero. ¿Qué es más o menos la misma cosa? Pues acá yo le sumo a este punto tiene las coordenadas, no voy a borrar acá, ya no es A, voy a ponerlo más arribita, A, B. Acá sería A, B. Ahora yo les pregunto, si yo quiero desplazarme hacia la derecha, acá, si yo quiero coger acá otro punto, ¿este punto qué coordenadas tendría? Si yo cojo un punto acá más a la derecha del A, B. ¿Sí? Si yo lo desplazo una distancia H, igual como hacíamos en el otro. Acá yo voy a hacer un desplazamiento de aquí para allá que mida longitud H. Entonces el nuevo punto que queda ubicado acá, ¿qué coordenadas tiene? A más HB. A más H, B, dice el compañero. ¿Qué dice? ¿Alguien está de acuerdo con él? Pues sería como A más H, B más H, porque las dos coordenadas se están modificando. Entonces hay que ver eso. En realidad las dos coordenadas están modificando, se está modificando una sola. Recuerden que yo me voy a trabajar todo el tiempo sobre ese plano y igual a 3. Yo no me puedo correr por detrás de ese plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? A ver, voy a borrar acá un poquito. Es que no quiero girar esto. No importa, voy a girarlo. A ver, voy a girar esto. Si yo hago el desplazamiento, como dice, creo que fue Jessica, en H también, en Y también, entonces, a ver, si yo me muevo en Y también, si al B le sumo H, este punto se desplazaría un poquitico para acá. ¿Sí? Y me saldría del plano Y igual a 3 en el que estoy trabajando. Y eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Tengo que trabajarlo todo sobre el plano Y igual a 3. O sea, que lo que yo estaba diciendo acá, vamos a retomar el dibujo, cuando yo lo tenía así. Yo voy a desplazarme acá solo hacia la derecha, Jessica, ¿sí? No, yo no me voy a desplazar hacia atrás Ah, del sí, plano. qué pena, no había. No, tranquila, Jessica, no importa, no me pida disculpas. Está bien, eso es lo que está bien. Entonces, bueno, de nuevo, acá tengo el punto A, B. De nuevo, acá está la coordenada que sería F de A, B. Y si yo me desplazo una distancia H solo a la derecha, pues lo digo acá, solo a la derecha, para atrás no. O sea, voy a hacer el dibujo como lo estoy viendo ahí, solo me voy a desplazar a la derecha. Como solo me voy a desplazar a la derecha una cantidad H, el punto de acá tendría las coordenadas que dijo, bueno, no sé quién fue el que le dijo. Pero como yo me voy a desplazar a la derecha, solo voy a cambiar la coordenada en X. ¿Sí ve que en Y no me voy a mover? Ahí llévale 3 y Y va a quedar igual. Yo voy a cambiar esa en la coordenada en X. Entonces a la coordenada en X es a la que yo le voy a mover H. ¿Sí? Y la B va a quedar exactamente igual. Ah, eso no hay que nada. Esta cosa no parece una B. Y la B pues va a quedar exactamente igual. Entonces yo solamente voy a mover es la coordenada de A. La coordenada X es la que se desplaza. ¿Sí ven? Ahí se ve, el eje X es el rojo, ¿no? Entonces ahí solo me estoy desplazando en el eje X. En Y no me estoy desplazando. En Y vale B, o es una constante. ¿Sí? Entonces solo me voy a desplazar en X. Y pues este punto que tengo acá, el nuevo punto A más H, B, pues al hacer una imagen por la función, pues acá también me da un punto. ¿Y qué punto sería acá? ¿Qué coordenada tendría acá? F de A más H, B. Exacto, entonces sería F evaluado en A más H, B. Entonces la coordenada ya sería F de A más H, B. ¿Listos? Ahora, lo que yo voy a hacer igual es encontrar, pasar ahí una recta secante. Entonces yo paso una recta secante por esos dos puntos ahí, más o menos, ¿no? ¿Cuál sería la pendiente de esa recta secante? Igualitico como hicimos en el de cálculo 1. ¿Quién me dice cuál sería la pendiente de esa recta secante? De la secante, no de la tangente. La pendiente de esa recta que pasé ahí. A
F de A más H, B más F de A, B sobre H. A ver, entonces vamos a ver cómo haría. Lo mismo, entonces Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Lo mismo que hicimos ahorita. Entonces sería este punto de acá, vamos a tomar este como el de P2 y este digamos el P1. Estos dos puntos de acá. Este punto que estoy subrayando acá tiene coordenadas en Y. Bueno, sí, o sea, haciéndolo igualitico como en cálculo 1. En Y tendría coordenadas F de A más H, B. Ese sería Y2. Menos Y1. Menos Y1 sería la coordenada, digamos acá en este caso sería Z de este punto, que sería F de A, B. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual como en cálculo 1. Dividido entre, otra vez, la coordenada, digamos, en X2 del primer punto de este, que sería A más H, B. A eso restándole la coordenada de ese otro punto, que sería el punto A, B. Más o menos sería esa cosa así. Sí, esa sería la pendiente de la secante. ¿Estamos de acuerdo más o menos o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, al denominador vamos a hacerle la resta que está indicada ahí. A más H, B, le resto A, B. ¿Esa resta cuánto da? Ah, la resta de abajo, ¿cuánto da? Es una resta ahí de como de vectores. ¿Esa resta cómo se hace? H, ¿no? ¿Esa resta cuánto da? Entonces se resta componente a componente. Entonces, si yo H. a la coordenada en X, que es A más H, le resto A, ¿cuánto da eso? H. H. H, ¿cierto? Entonces, voy a colocar el resultado de abajo acá. Daría la coordenada en X, daría H, coma. Y si a B le resto B, pues da 0, ¿no? 0. Entonces quedaría H, 0. Entonces voy a borrar el denominador y voy a colocar H, 0. Entonces acá voy a colocar, abajo quedaría H, 0. Ojo, y ahí estoy siendo tremendamente abusivo porque yo estoy haciendo una división. Arriba en el numerador hay números reales. F de A más H, B es la función evaluada en ese punto de un número real. Y F de A, B también. Pero yo abajo estoy dividiendo entre un vector. Y eso no se puede hacer. Entonces yo estoy ahí haciendo bastante abusivo, pero no importa. Yo creo que ahí eso se entiende. Ese es un detalle menor que en una o dos clases yo voy a explicar uno cómo lo salva. Pero uno abajo no puede colocar un vector. ¿Sí? O sea, abajo yo no puedo dividir entre un vector. Y acá yo estoy dividiendo entre un vector. Yo tengo que dividir entre una cantidad real. ¿Sí? Pero yo estoy dividiendo entre un vector. Pero por ahora voy a dejarlo así, abusivamente, pero eso está mal escrito. Y yo la próxima clase les digo eso cómo se arregla. ¿Sí? La próxima o dos clases más cuando veamos otro tema. Pero por ahora no importa. Dejémoslo así para que se entienda la idea. Y bueno, esta es la pendiente de la secante. Entonces, igual que en cálculo 1, para encontrar la pendiente de la tangente, es hacer que h tienda a 0, ¿no? Porque si esta distancia de h se hace cada vez más pequeña, este punto se acerca cada vez más a este, y la pendiente de la secante se parece cada vez más a la pendiente de la tangente. Entonces, lo que voy a hacer ahora simplemente es pasar el límite. Entonces, voy a ahorrar todo eso, voy a escribir lo mismo, pero con el límite. Entonces, voy a ahorrar toda la barbaridad de matachos que están ahí, y voy a escribir cómo sería la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la tangente quedaría igual al límite cuando h tiende a 0 de, acá quedó, ayúdenme por si se me pasa algo, f de a más h, b, menos f de a, b, y eso dividido entre el h, 0. Otra vez, como les digo, uno no puede colocar un vector abajo, entonces lo que vamos a hacer es sacarle la longitud a ese vector. De una vez les voy a decir, y voy a esperar. O sea, la próxima clase voy un poquito más detalles de eso. Pero para no tener que dividir entre el vector h, 0, lo que voy a hacer es tomarle la magnitud a ese vector h, 0. ¿Cuál es la magnitud del vector h, 0?
Ah, ustedes que son duros de álgebra. Ah, ¿cómo se le saca la magnitud a un vector o el módulo? No sé cómo le digan en sus clases. ¿No sería H? Sería h, ¿cierto? La magnitud de un vector es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado sería h cuadrado más 0 cuadrado. El 0 se cancela, que a raíz de h cuadrado pues sería h. ¿Sí? Entonces la magnitud de este vector h, 0 sería h. Y ahí entonces yo puedo cambiar eso. Como les digo, por ahora lo voy a cambiar mundialmente, simplemente voy a decir que se puede cambiar ese h, 0 por la magnitud del vector, que sería h. ¿Sí? Para que acá abajo quede un número real. La próxima clase voy a dar realmente los detalles de uno, cómo puede hacer esa transformación decentemente. Acá yo lo estoy explicando decentemente. Simplemente estoy diciendo que lo voy a cambiar por la magnitud. Entonces, como le digo, por ahora solo créanme acá como para que se entienda la idea del asunto, y la próxima clase les doy los detalles matemáticos o la esencia de por qué ahí uno puede colocar esa h. Eso tiene una explicación bien sencilla, pero bueno, pero es un detalle. Entonces, la próxima clase, cuando traemos ahí otro tema, que va a ser derivada direccional, les explico a qué sale eso. Bueno, y entonces el límite me queda así. Y esa va a ser la pendiente de esa recta tangente. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición que yo intercepto la superficie con un plano y igual a k, o sea, donde y es una constante. ¿Sí? Digamos, acá fue con el plano y igual a 3 o y igual a b. Yo lo hice y las cuentas la s como si y valiera b. ¿Sí? Entonces, esa es la pendiente de la recta tangente cuando yo tomo un plano y igual a algo, a una constante. Ahora, yo pude haber hecho la misma cuenta, pero en vez de pasar un plano donde y sea constante, yo hubiera podido pasar un plano donde x fuera constante. ¿Sí? O sea, yo pude, en vez de haber hecho ese plano que tengo ahí, voy a borrar un poquitico. En vez de yo haber tomado el plano que tomé ahí, yo pude haber trazado un plano así, donde x fuera constante. Yo pude haber pasado un plano acá. No sé si se lo pueden imaginar. Yo pude haber pasado un plano por acá así, un plano así, en este sentido. Si yo hubiera hecho un plano así, hubiera tenido otra curva de intersección diferente acá azul y hubiera podido encontrar otra recta tangente. Pero a ver, si hubiera trazado ese plano que estoy así haciendo malamente en el dibujo, la que hubiera sido constante hubiera sido la x, y en las cuentas del límite yo no hubiera variado la variable a, o sea, no hubiera sido a más h, sino que la a hubiera quedado quieta y la que hubiera variado era b, hubiera quedado b más h. No sé si se lo pueden imaginar o no. Entonces, las cuentas o la fórmula que nosotros tenemos, voy ahora sí a pasar al tablero, es esta. A ver, la fórmula que nosotros tuvimos fue la siguiente. El límite, la pendiente de la tangente va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b, menos f de a, b, y todo eso dividido entre h. ¿Sí? Esa es la pendiente de la tangente cuando yo tomo un plano y igual a algo. ¿Sí? Y la que varía es la variable x. Entonces, como ya les dije, uno en vez de tomar un plano y igual a algo, puede tomar un plano x igual a algo y añadirle también allá la pendiente. Pero valdría una pendiente distinta. Entonces, para cada recta tendría una pendiente distinta. Entonces, ¿uno cómo hace para diferenciar una pendiente si yo tomo un plano y constante o si tomo un plano x constante? Entonces, pues hay que diferenciar eso, esas pendientes. ¿Uno cómo lo diferencia? Pues dándole nombre a cada cosa. ¿Sí? Entonces, esta pendiente que está ahí, pues es la pendiente en el punto A, B, si yo tomo un plano y constante, y igual a una constante. Sí, como yo le mostré el dibujo. Ahora, ¿cómo hace uno para diferenciar si uno toma y constante o x constante y toma un plano y igual a algo o un plano x igual a algo? Pues hay que ponerle nombre. Entonces, este límite que está ahí o esta pendiente va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto A, B. ¿Sí? Esto va a ser, esto que está acá va a ser la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto A, B. ¿Sí? A ver, estamos hablando de la función f, sin ningún problema. ¿Por qué la derivada con respecto a x? La derivada con respecto a x porque yo le estoy haciendo la variación a la variable x, ¿sí? A la coordenada x a la que estoy haciendo la variación. Por eso es la derivada parcial con respecto a x. Y en el punto A, B, porque en ese punto A donde yo calculé la pendiente. ¿Sí? Eso va a ser solo notación.
Entonces, cuando yo le hago la variación a la variable x, o sea, cuando la y sea una constante, la y siempre vale b y la y no varía. Entonces, eso lo vamos a llevar la derivada parcial de f con respecto a x se evalúa en el punto a, b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y si yo lo que le hago a la variación es a b, ¿cómo quedaría? A ver, esto es un ejercicio para que cada uno. ¿Cómo quedaría la pendiente ahora si yo le hago la variación a b y no a x? O sea, si yo hago un plano x constante y le hago la variación a b, ¿alguien es capaz de decirme cómo quedaría la pendiente? Límite cuando h tiende a 0 y acá cómo quedaría esta cuenta. Les ayudo. Abajo queda h. Arriba ¿qué queda? Si yo ahora le hago la variación a b. Pues se supone que quedaría f de a, b más h menos f de ab. Exacto. Queda como dice el compañero. Entonces ahora queda f de a, b más h menos f de a, b. Y esta cosa se llamaría la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Por qué con respecto a y? Porque la que estoy variando es la segunda variable, la y. La x está quieta, está constante. En el punto a, b. Y hace uno lo mismo como hacía en cálculo 1. Eso es en un punto específico. Y si yo quiero la derivada en general, pues no coloco a como a, sino coloco x, y. Entonces, en general, la derivada sería, ¿qué habría que cambiarle? Pues uno le cambia acá. A lo cambia por x, acá b lo cambia por y, a lo cambia por x, y lo cambia por, perdón, b lo cambia por y. Y si yo cambio a b por x, y, pues me queda la derivada en general. No evalúa en el punto a, b, sino la derivada parcial de f con respecto a x en cualquier punto. Lo mismo acá. Si yo cambio a, b por x, y cambio a, b por x, y cambio acá a, b por x, pues me queda la derivada parcial de f con respecto a y en cualquier punto x, y. Y esto es lo que vamos a trabajar por ahora. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Esto va a representar la pendiente cuando usted toma la superficie y la corta por un plano y constante, traza la curva y calcula la derivada con el cálculo 1. ¿Qué va a significar esto? La derivada parcial de f con respecto a y. Usted toma la superficie, la corta por un plano x constante, x igual a 2, por ejemplo. Ahí se crea una curva y usted le calcula la pendiente a esa curva como si fuera el cálculo 1. ¿Más o menos se entiende la idea de la cosa? ¿Sí o no? Ahí más o menos. Más o menos, o sea, no. Venga, Juan, hable otra vez. Manifieste. Juan, Señor, no me preocupa que entiendan tanto cómo se sacaron las cuentas. Me preocupa que se haya entendido el dibujo que les mostré. ¿Sí se entendió la idea del dibujo? ¿O no, Juan? o sea, más o menos. O sea, le cogí la idea, pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Diga, ¿pero qué? Ah, como le digo, no se preocupe tanto lo del límite de estas cuenticas, no tanto. Lo que quiero es que se entienda la idea. Que si usted tiene una superficie, hay muchas rectas tangentes, si pasa un plano, ahí encuentra uno. Si pasa otro plano, encuentra otra diferente. ¿Eso se entiende? sí, eso sí, sí, señor. Esa es como la idea. Después, ¿cómo se sacan las cuentas? Pues la idea es como más o menos seguir la cosa, pero bueno, llegar a uno a plantearlo, a este nivel, uno ponerse, sentarse y ser capaz de plantear todo eso, yo creo que a uno todavía le falta. Pero por lo menos seguir la idea. Tranquilo, yo cuando vi esos temas de estudiantes, eso uno, o sea, entiendo más o menos la idea, pero uno sentarse a sacar estos cálculos, pues todavía como que faltaba un poquito. Pero más adelante uno ya le pone la cosa a eso. Pero como le digo, lo importante es entender la idea de dónde sale eso. Bueno, ¿qué dicen los demás? A ver, eso es importante que entiendan el dibujo que hice. O sea, que se entienda por qué salen varias pendientes. ¿Sí se entiende por qué salen varias pendientes? Sí, profe.
¿sí? Entonces, dependiendo de donde usted corte, pues sale una curva, ahí sale una pendiente. Si usted corta con otro plano, intercepta sale otra curva, pues sale una pendiente diferente. Y dependiente del plano que, independientemente del plano que pase, pues le sale una curva diferente. Ahora nosotros solo estamos utilizando planos de y igual a una constante, un plano, otro plano x igual a una constante, o sea, digamos como planos horizontales o paralelos, pero no puede pasar un plano cruzado. Pero eso lo vamos a ver por ahí en dos planos. Cuando veamos derivada direccional, uno puede hacer la derivada en realidad cuando corta una superficie por cualquier plano, que sea perpendicular al plano x. Pero por ahora hemos tomado planos que sean, digamos, como paralelos o perpendiculares. Bueno, hay como se ven ahí, con planos verticales. ¿Sí? Pero hemos tomado solo planos verticales que sean, como digamos, paralelos a los ejes de x. Bueno, no sé si entendió eso, pero bueno. A ver, voy a hacer como una última como síntesis. Como le digo, las cuentas no son tan importantes. Lo importante es que vean esto, que está acá. Sí, a ver, déjenme dejarles de compartir, así puedo abrir acá algo para mostrarles todavía un poquitico mejor. Téngame un poquitico de paciencia. Ahorita, lo que viene ahorita va a ser fácil, ya es hacer cuentas. Hacer cuentas, hallar límites, que eso es fácil. Lo difícil es entender lo que les dije, ¿no? Es lo del dibujito, entender como la cosa, lo que ya hicimos es lo difícil. Ahora, ahorita que tengo que echar cuentas, eso ya es fácil. A ver, un momentico. A ver, voy a mostrarles acá otra cosa. Como les digo, no se preocupen que ahorita cuando hago las cuentas salen fáciles. Lo importante es entender la idea. Vean, entonces acá estaba otra vez, de nuevo, para que entiendan. Acá estaba la superficie, ¿cierto? Y tiene un punto. Para poder trazar alguna pendiente, digo, tengo que pasar un plano que me ayude para ver qué recta voy a trabajar. Entonces yo paso un plano, el que quiera. En ese caso ya igual a 3, un plano que sea así vertical y que sea perpendicular al eje Y y paralelo al eje X, así como está este. Ese plano con la superficie me hace esa curva de intersección. Y sobre esa curva de intersección sí solo se me ocurre pasar una recta tangente que es esta. Y pues le hallo la pendiente. Pero ¿qué pasa? Yo puedo encontrar, en vez de ese plano y igual a 3, puede pasar otro plano diferente. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, acá el plano x igual a 4. X igual a 4. Entonces, miren, con ese plano x igual a 4, me sale un plano ese en este sentido y la curva de intersección sería otra. Miren, la roja es la que me da con el plano moradito. Y con el plano azulito me haría otra curva de intersección que sería esta que voy a pintar acá. Más o menos sería como una así. ¿Cierto? Y si uno mira la curva así, pues le sale una recta tangente diferente. ¿Cuál sería la recta tangente que saldría ahí? Pues saldría una recta tangente como así, ¿no? Digo yo. Como así. Una pregunta. Señor. La recta tangente que nos vaya a dar depende del plano que vayásemos a tomar. Obvio, obviamente, exacto. Depende del plano que van a tomar, sí, claro. Claro, si usted acá en vez de y igual a 3, si usted en vez de y igual a 3 coloca y igual a 2, por ejemplo, a ver, y igual a 2, ahí esa recta, ese plano se le echa para adelante. Entonces, primero ese plano no sirve porque ese plano no pasa por el punto que está trabajando. ¿Sí? Esto, no sé quién habló. Vale, listo, profe. ¿Sí? Entonces, lo que usted dice está muy bien, pero para ese caso, pues por lo menos no serviría en el punto que uno necesita. Porque en ese punto, como le digo, si usted pasa el plano y igual a 2, ese plano, como se ve, no pasa por el punto, ¿sí? El que se corrió. Entonces, si estoy en un punto fijo, tengo que hacer un plano que pase por el punto. El plano y igual a 3 es el que pasa por ahí. El plano y igual a 2 ya no pasa. Profe, una pregunta, Ajá. exactamente, es que no entiendo, ¿cómo se ve ese plano en Y, o sea, ese plano de Y, algebraicamente bueno, en la fórmula esa del límite? Ah, claro, claro, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo fui muy descarado y yo les coloqué acá fue A, B, ¿cierto? Yo los coloqué acá A, B.
Pero en el dibujo que está allá, no es A, B. Ahí tiene valores A y B tiene valores fijos. A valía 4. Sí, porque el punto era 4,3, en Z sí no sé cuánto valía. Y acá B valía 3. Acá era 4 y acá B valía 3. Ahí se ve. Mira, acá se ve. ¿Cuál es el plano que está utilizando? Y igual a 3. ¿Sí? O sea, el plano que tiene que utilizar eso es el plano Y que pasa por el punto. ¿Cuál es el plano Y que pasa por el punto? Y igual a la coordenada Y del punto. ¿Sí? O sea, ahí no puede tomar el plano Y igual a 2. Porque ese plano no pasa por ese punto. El plano que pasa por ese punto es el único Y igual a 3. Entonces ahí se ve, porque acá está la coordenada 3. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, muchísimas gracias. Ya le cogí. Todas las preguntas que están haciendo están muy bien. Ahora sí, ya creo que se va cogiendo mala idea con las preguntas que están haciendo. Entonces, por ejemplo, pregunten todo, pregunten todo. Sí, tienen toda la razón. Digamos, la construcción que yo hice me tocó tomar el plano Y igual a 3. No fue a la loca. Tocó el plano Y igual a 3 porque era el plano que pasaba por el punto. Si yo tomo cualquier Y igual a cualquier otra cosa, no pasa por el punto. Entonces ese plano no me va a servir. Entonces un plano que pase por el punto. Tienen toda la razón. Eso es un detalle importantísimo. Entonces yo coloqué A, B para hacer la fórmula general. Pero para el ejemplo que teníamos era 4,3. Era 4,3. Y el 3 se ve acá. El plano Y igual a 3 se ve por acá, por la coordenada Y del punto. Sí, todo eso está bien. Entonces, bueno, voy a seguir ahí dándole un poquitico diciendo más casos a ver si salen más preguntas de lo del dibujo. Entonces, sí, ustedes tienen toda la razón. Yo creo que debía haber dicho eso al principio, pero no lo dije. Ahora lo malo es que no sé dónde está ese plano, esos planos que estoy colocando, no sé dónde están guardados aquí. Telecontrol Z, profe. O será la control Z. No, no me deja. Entonces en la flechita que tiene arriba en la derecha. La flechita, sí, 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 esto. Eso, gracias, sí, tienes razón. Entonces, lo que les decía, a ver, no, pero eso me hace todos los giros, eso toca es como reiniciarlo mejor. Pero bueno, ahí yo creo que se alcanza a ver un poquitico. El plano Y igual a 3 es el moradito. Ese es el que me sirve porque pasa por el punto. Entonces, importante eso. Y igual a 3 es que ese era el que tenía que tomar, porque es el único que pasa por el punto. Y igual a 2, como lo ven, no pasa por el punto. Si coloco otro, Y igual a 5, este tampoco me sirve porque no pasa por el punto. Tengo que tomar el plano que pasa por el punto. El único que me sirve es Y igual a 3. Ahora, si yo no quiero Y igual a 3, voy a tomar uno que sea X igual a algo. Entonces es el que está ahí atravesado, que también pasa por el punto, no SB. Y ahí pues habría otra curva de intersección de nuevo que sería distinta, que sería esta curva de intersección. Y pues la recta tangente, ahí sería otra, ¿verdad? La recta tangente sería otra que fuera como así. Distinta a la verde, ahí se nota que son distintas, ¿no? Y cada una tiene su pendiente y pues cada una se calcula diferente. De nuevo, ahí yo tomé el plano X igual a 4. ¿Por qué? Porque es el único plano X igual a algo que pasa por ese punto. Si yo tomo X igual a otra cosa, le voy a tomar X igual a otra cosa. X igual a 1. O sea, ese plano que se trazó ahí no pasa por el punto acá que yo necesito. Entonces, por eso me tocó tomar el plano X igual a 4. ¿Está bien eso? Ahora sí. A ver, ahora sí quedó un poquitico mejor o no. ¿Qué dicen? ¿Mejor? ¿O no? ¿O todavía está muy terrible eso? ¿Qué? No, pues el profe ya está un poco mejor. Un poco mejor, pero solo un poquito, ¿cierto? Bueno, a ver, nos quedan 5 minutos. A las 9 ya arrancamos a hacer los ejercicios. Hablen, en serio. ¿Hay algo que de verdad no entiendan? Que está muy raro. Más o menos la idea así. O sea, ¿qué les quiero que quede yo? Lo que les digo. Tiene una superficie 1, tiene un punto. Por ahí pasan muchas rectas tangentes, muchas. ¿Cómo hace uno para decidirse por alguna? Pues tiene que pasar un plano vertical que pase por el punto. Nosotros en la clase solo vamos a trabajar dos opciones. Un plano Y igual a algo, Y igual a una constante que pasa por el punto. La única opción, si usted tiene el punto 3,5,6 y quiere un plano Y igual a algo que pase por el punto, la única opción es tomar el plano Y igual a 5. Es el único plano Y igual a una constante que pasa por el punto. Es el único.
Hay que tomar ese plano. Se pasa ese plano, corta la superficie, pasa por el punto y ahí se forma una curva. Sobre esa curva pasa la recta tangente y la calcula como cálculo 1. Los cálculos, pues ahí ya... Ah, bueno, profe, pues en ese caso, yo Sí. puedo decir y igual a 6, en ese último ejemplo que puso. En este no puede ser y igual a 6, tiene que ser y igual a 5, tiene que decir la coordenada que está acá, de y. Ya, No puede más. Si usted coloca y igual a 6, ese plano no pasa por el punto. vale. ¿Sí? Es como si usted tuviera el punto... Pero si dice z igual a 6, ¿sí vale? Ah, si dice z igual a 6, lo que pasa es que nunca va a pasar así. Siempre vamos a trazar un plano que sea x igual a algo o y igual a algo. Ah, ok, Para bueno. poderlo trabajar como lo estamos haciendo, o si no, no se puede trabajar. ¿Sí? O sea que la Z Vale. como para ubicar bien el punto en el plano, solo como En una el guía. plano, ajá, exacto. Exacto, o sea, vea, como yo les decía, a ver, voy a volverles a mostrar, a ver, un poquitico acá, a ver si. Eso todo que están diciendo está muy bien, sigan preguntando todo lo que necesiten. A ver, un momentico. A ver, aguanten un poquitico, aguanten un poquitico. A ver, ¿dónde es que está esta cosa? A ver, otra vez, voy para acá. Y esta cosa que le pasó, el punto como que se corrió 4.2,3. A ver, acá, ustedes tienen esta cosa, ¿verdad? Tienen esta cosa, tienen muchas rectas tangentes, pero las rectas tangentes se forman es con respecto al plano XY. O sea, usted no puede pasar un plano Z igual a algo y pasar ahí la recta tangente porque le queda todo orientado al contrario. Usted puede pasar el plano Y igual a 3, que es el que está acá, y ahí usted ve una curva, acá se forma una curva. Pero todos los planos que pase tienen que ser así, verticales, todos. Usted pasa ese Y igual a 3 vertical, el que está ahí, y ahí se forma la curva de intersección, que sería esta, y le pasa la recta tangente, que sería esta, sin ningún problema. Pero tiene que ser siempre planos verticales. Si usted hace plano Z igual a algo, esa vaina se le torció, Z igual, como, ¿qué será? Como 4. Ese es el plano, digamos, que pasa por el punto, pero usted ahí no puede trabajar, tiene que hacer esos planos verticales para ver qué recta le sale. ¿Sí? No sé si se lo imaginan bien o no. Pero tiene que hacer planos verticales para ver qué curva de intersección le queda. Si hace ese plano Y igual a 3, le queda esta curva. Hace el plano X igual a 4, que sería este, al revés, y le queda otra curva. ¿Sí? Si usted tiene que pasar planos verticales. Con el plano horizontal ahí no tiene cómo trabajarlo, no hay ni cómo agarrarlo. ¿Sí? En cambio, con los planos verticales que está pasando ahí, se le forma la curva de intersección. En cambio, si usted lo pasa así, como el que les estoy mostrando, ahí habría que voltear esta vaina así, y pues la idea no es trabajarlo así, es trabajar siempre con planos verticales. ¿Estamos bien? Profesor, otra pregunta. Siempre va a haber una curva, ¿cierto? Siempre Solo- dar una curva, sí, siempre dar una curva. Siempre dar una curva. A ver, déjame volver un poquito. Sí, siempre dar una curva. Entonces, otra cosa que uno pudiera hacer, voy a volver a pasar el X igual a 4. X igual a 4. Esos dos pasan por ahí. En realidad creo que es 4.2, pero bueno. Esos dos planos verticales pasan por el punto, ¿sí ven? Entonces ahí salen dos curvas de intersección. Una que sería esta y otra que sería la que sale acá. Pero en realidad yo puedo pasar más planos verticales. Yo podría pasar un plano, a ver, voy a tratar de pintarlo así, alguien lo puede imaginar. Yo podría pasar un plano que fuera así atravesado acá, así. No sé si lo pueden imaginar, así. Sí, y ahí habría otra curva de intersección. ¿Sí se lo pueden imaginar? Sí, profe. ¿Sí? Y uno puede pasar otro plano que fuera, digamos, acá atravesado así, mira, así. Otro plano que fuera así, que pasara por el punto y acá habría otra curva de intersección diferente. Y saldría otra recta tangente. Pero siempre hay que hallar planos verticales. Yo podría pasar otro plano por acá, así. Otro plano más inclinado así. O sea, muchos planos, infinitos planos. Pero nosotros hoy solo vamos a trabajar con planos constantes. Con un plano Y igual a una constante
o un plano X igual a una constante. O sea, con esos dos que están ahí, o Y una constante, que es el moradito, Y igual a 3, o X igual a una constante, en este caso X igual a 4.2, y esos planos tienen que pasar por el punto. Obviamente, tienen que pasar por el punto. Por hoy vamos a trabajar con esos dos, y esas van a ser las derivadas parciales. Si yo llego a pasar en 2 clases, yo creo, o la próxima clase, no estoy seguro, si yo paso un plano atravesado acá, que pase por el punto, pero un plano como diagonal, eso va a ser también, eso también es válido y se va a llamar derivada direccional, ¿sí? Pero por hoy solo vamos a ver las derivadas parciales. Esas van a ser bien importantes, que van a ser estas. Cuando se corta con un plano y igual a una constante que pase por el punto, en este caso solo serviría y igual a 3, o x igual a una constante, que sería x igual a 4.2, un plano x igual a una constante que pase por el punto. Esos son los que vamos a trabajar hoy. La próxima clase voy a permitirles que pasen un plano así, un plano que atraviese así, un plano que atraviese un poquitico más así, otro más así, y ya vamos a ver cómo se hacen las cuentas ahí. Pero por ahora el primer paso es hacerlo así. ¿Por qué el primer paso es hacerlo así? Porque si usted hace un plano como el moradito y hace la curva de intersección, y usted hace las cuentas con los límites, la variación solo ocurre en X. Entonces la cuenta en el límite sale fácil, que fue la que hice yo acá ahorita. Y de la misma razón, si usted toma el plano X constante, a usted le sale este dibujito, le sale una curva acá, una pendiente acá, y hace los cálculos ahí es fácil, porque la variación solo es en Y. En cambio, si usted hace un plano cruzado, como el que yo le invito a que vaya pensando, un plano cruzado, y usted hace la curva de intersección acá y la recta, ahí la variación es tanto en X como en Y. Entonces ahí la cuenta es un poquitico más difícil. Pero eso lo vamos a trabajar, como les digo, la próxima o 2 clases en adelante. Por ahora solo vamos a trabajar con esto. Como les digo, lo importante es la idea. Vean, el moradito, curva de intersección, sale esa recta. Con el amarillito, la curva de intersección sería esta otra. Y saldría otra recta distinta. La otra recta distinta sería algo como así. ¿Sí? Y a medida que usted pase un plano diferente, pues le va a salir una curva diferente y le va a salir una recta diferente. Y las cuentas más o menos como expliqué, y pues ahí sintetizadas son como las coloqué en el tablero. ¿Sí? Mejor. O peor, ¿qué dicen? O igual. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Igual de feo? ¿Mal? Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para practicar cómo aplica uno estas fórmulas que están ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser un ejemplo? No está complicada la cosa. Bueno, igual que como ustedes hacían en cálculo 1, lo primero que tienen que hacer, uno es hallar pendientes usando el límite normalito. ¿Sí? O calcular derivadas usando el límite. Entonces vamos a practicar un poquitico eso. Entonces vamos a ver cómo sería la cosa. Vamos a tener la función, yo siento que no entendí mucho, pero bueno. Digamos que tengo la función f de x igual a una sencilla. 2x al cuadrado y. Por ejemplo, eso. Y yo les digo que hay en la derivada parcial, hallar las dos derivadas parciales. Se van a hallar primero la derivada parcial de f con respecto a x y segundo la derivada parcial de f con respecto a y. Van a hallar esas dos cosas. Pues, ¿cómo se hace? Pues hay que hacerlo con la fórmula. Que yo les voy a ayudar a hacer el primero. Ahí les quedo para que vean el segundo. A ver, van a adherirme con el primero. ¿Cómo hago yo para calcular la derivada parcial de f con respecto a x? Entonces, la única forma es con el límite, ¿no? El límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, coma y, menos f de x, coma y, todo esto sobre h. ¿Verdad? Y pues hay que calcular ese límite. A ver, háganle a ver si a alguno se le ocurre cómo hacerlo. Y si no, pues yo les ayudo.
¿Cuánto da eso? Un momento, profe. Hágale, tranquilo. Profe, espere. Listo, qué pena. Estoy agitado porque bueno, se nos fue una hora dando la idea de lo de la derivada. Y bueno, a ver, ojalá. Jessica, usted que es bien participativa, ¿usted qué opina de la explicación? ¿Sí más o menos entendió o no? Fue muy raro, la verdad. No importa. Ah, Jessica, ¿qué me dice? ¿Sí estuvo raro? Pues yo sí entendí lo de los planos. Sí, Fue al principio que no, que estaba como perdida, pero pues sí. sí. Bueno, está bien. Listo, ¿Cómo, Carlos? listo. ¿Listo? ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto le dio? Pues a mí me dio 4XY. Le dio 4x y llevo, no más, ¿cómo se hace? Entonces, pues nada, normal, no, resuelve ese límite normalito. ¿Cómo se hace? Bueno, el límite cuando h tiende a 0 de, voy a dejar esto y luego lo reemplazo al final. F de x más h, coma y, menos f de x, y. ¿Cuánto es f de x, y? Porque está allá. 2x cuadrado, y, sobre h. Ahora voy a reemplazar esto. El límite cuando h tiende al 0, de f de x más h, coma y. ¿Cuánto da eso? F de x más h, coma y, ¿cuánto es? ¿Ah? Pues miren, f de x, y es esto. La y la deja acá y la x la coloca al cuadrado. Entonces tiene f de x más h, y. En la y no le dice ninguna variación, la y queda igual. Y donde esté x, lo cambio por x más h. Donde esté x, lo cambio por x más h. Donde esté x, lo cambio por x más h. O sea, me van a quedar dos veces x más h al cuadrado y menos 2x cuadrado y sobre h. ¿Sí? ¿Y vos me vas a decir algo? No, profe, me Ah, equivoqué. no, tranquila, no preocupes. Es que como vi el micrófono ahí activado. ¿Listo? Y pues allá hago un límite normal, ¿no? Un límite normalito. Le resuelvo ese límite igual al límite cuando h tiende al 0 de, hago ahí la distributiva de eso. Voy a ponerla ya al principio para que me quede más fácil. 2y y hago la distributiva de eso, que sería, bueno, primero resuelvo x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y acá me queda menos 2x cuadrado y sobre h. Y sigo, el límite cuando h tiende a 0, ahora sí hago la distributiva. Este por este da 2yx cuadrado más 4xy h más 2yh cuadrado menos 2x cuadrado y. Todo esto sobre h. ¿Qué pasa? Que este se cancela con este. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4xy h más 2yh cuadrado sobre h. Bueno, siempre ha estado determinado, no lo dije, pero este es 0 sobre 0. Acá todo esto es 0 sobre 0. ¿Cómo hago para quitar la indeterminación? Factor común Factor común. H. Factor común h, ¿cierto? Límite cuando h tiende a 0 de h, que es factor de 4xy más 2yh sobre h. Entonces h con h se cancela y ahí sale la indeterminación. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4xy más 2yh. Cuando h tiende a 0, sustituyo acá, esto se cancela. Entonces solo me queda 4xy. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Listo? Ahora ustedes hagan la otra, la derivada parcial de f con respecto a y. Esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Hagan la otra, copien la fórmula, hagan las cuenticas, a ver cuánto les da. Cada uno ahí para que practiquen, para que se entretengan, para que se diviertan.
Bueno, ahorita más tardecito tomo los datos de lo que ustedes me escribieron de la intención de ir a la universidad y eso. No he visto cómo están los resultados. Profe, la otra me da 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ah, está bien. ¿A los otros qué les dan? Lo mismo. Exacto, da lo mismo. Entonces da 2x al cuadrado. Exacto. Está bien. ¿Alguien le da otra cosa? Bueno, da eso. Voy a escribirlo acá. Entonces, a ver, esta nos dio 4xy y la otra nos dio. ¿Cuánto fue que nos dio? 2x 2x cuadrado, ¿no? cuadrado. Entonces, la función que teníamos originalmente era esta. F de xy igual a 2x cuadrado y. Y la derivada parcial de f con respecto a x nos dio 4xy y la derivada parcial de f con respecto a y nos dio 2x cuadrado. Listo, ya aprendimos a hacer las derivadas con los límites, ahora vamos a hacerlo de forma caucha, como ustedes aprendieron en cálculo 1, después aprender de hacerlo con límites, aprender las reglas de derivación. Entonces, ¿uno cómo hace para calcular estas derivadas de forma fácil sin hacer el límite? Pues usted deriva de forma normal. ¿Cómo es de forma normal? Usted va a derivar con respecto a x. Cuando usted deriva con respecto a x, la variable que va a derivar es la x y la lleva a ser como una constante. Por el mismo contexto que hicimos, cuando llevamos la derivada con respecto a x, la y era una constante, ¿cierto? La que variaba era x, pero la y era constante, la que varía es x. Entonces yo como calculo la derivada como si y fuera una constante. Les voy a derivar 2 por x cuadrado por y. Como y es una constante, digamos que yo la acomodo con la constante. Entonces y igual a 2y x cuadrado. ¿Verdad? ¿Y cómo derivaría yo si tengo, por ejemplo, 5x cuadrado? Pues la derivada, dejo la constante quieta y derivo el x cuadrado, que sería 2x. ¿Cierto? Pues acá voy a hacer lo mismo. ¿Cómo derivo 2yx cuadrado con respecto a x? Entonces, 2y es una constante, dejo la constante quieta. Y derivo el x cuadrado, que sería 2x. Y al hacer esta multiplicación me dan 4xy. ¿Sí? Sí. Listo. Y ahora voy a derivar, hacer la derivada con respecto a y. ¿Cómo? Repítame eso que me perdí, que me Otra vez, distraje. otra vez. Sí, sí, sí. Vea, usted tiene esa expresión que es esta misma, ¿no? Solo que puse la y antes. Usted va a derivar normal, pero cuando usted vaya a derivar con respecto a x, usted hace de cuenta que la y fuera una constante. ¿Sí? Entonces, como la y es una constante y el 2 es una constante, pues 2y también es una constante. Entonces, ¿usted cómo deriva esta expresión? Como 2y es una constante, pues usted la deja quieta, 2y. Y la derivada de x cuadrado, pues sería 2x. Y esta multiplicación da 4x. Listo, profe, gracias. Listo. Y esa sería la derivada con respecto a x. ¿Cómo sería la derivada con respecto a y? La misma cosa. Ahora lo que pasa es ser constante en la x. ¿Sí? Lo que pasa es ser constante en la x. Le borro acá. Como la x es constante, pues x cuadrado también es constante. El 2 es una constante, 2 por x cuadrado es una constante. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de 2x cuadrado y? Pues dejo la constante quieta y derivo y. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. Entonces Uno. sería 2x cuadrado. Y ya. Y así uno puede derivar sin tener que hacer el límite. ¿Sí? Aplicando las reglas de derivación que ustedes vieron en cálculo 1 igualitas. Solo teniendo en cuenta cuando algo es constante y cuando es variable. Si va a derivar con respecto a x, la y es la constante. Si va a derivar con respecto a y, la x es una constante. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer ejercicios a ver si esas cosas se están entendiendo o no. No sé si esas cosas se están entendiendo o no. Para practicar, eso es de práctica. A uno al principio se le cruzan los cables con eso de qué es lo constante y qué es lo variable, pero no es tan difícil, solo que hay que practicarlo bastante. Entonces vamos a hacer algunas funciones más allá de las derivadas parciales. Por ejemplo, a ver, 5x2y cubo menos seno de y. A ver, calculen las derivadas parciales a eso. Ahora esto, y de y. Igual, por ejemplo, x cuadrado y sobre x menos y al cubo. Por ejemplo, esto.
A ver, hagan ponemos dos a ver cómo les va. Esto ya es suficiente para que no se le crucen los cables un montón. O sea, se ignora la que va constante, ya pues no es que se ignore, sino que se deriva como una constante. Digamos, usted va a derivar 5x al cuadrado, pues el 5 no es que lo ignore, sino que lo toma como una constante, pues aplica las reglas de derivación que hay para las constantes. Lo malo es que para casi todas las constantes, sí, digamos que más o menos se ignoran, sí, casi que se ignoran las constantes. Casi. Ahora, traten de hacer esos dos despacito, con calma. No es tanto como que se ignore, es que se toma como constante. Bueno, háganle ahí. Yo voy a ir aquí a llevar unas cosas y cuando vuelva les preguntar cómo les fue. Háganlo despacio ahí, no es volátil. Al principio un poquito enredado. Oye, ¿ustedes van a salir a marchar el 28 de abril? Claro, profe. Obvio, ¿cierto? ¿Sabe? Entonces no pone falla, ¿sí o qué, profe? No, obvio. Ay, nosotros tenemos clase ese día, ¿no? Si no, ya que Por cuenta. tanto. ¿Y a, No y a saben qué eso. hora, y a qué hora es eso? Como compartan datos y ahí nos juntamos y vemos la clase por los Obvio, celulares. obvio, ahí. Me comparten cuando estén tirando piedras. Pero, oye, pero hablando serio, no, ¿qué cuenta? Eso es el próximo miércoles. Y eso es en el horario. Ahorita me dicen que preciso la marcha es de 8 a 10, ¿cierto? Seguro, va a ser de 8 a 10. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Ay, nada, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Ah? Yo no sé, averigüense en serio bien cómo es eso. Yo no sé a qué hora es. Y tenemos que cuadrar entonces a ver cómo hacemos. Así van a venir a clase o no. No van a tirar piedras sino huevos y lo venden a 1800 A huevos, sí. la docena. De a 100 pesos lleva cada uno. Ahí hacen la vaca y 12 huevos. ¿Usted alguna vez tiró piedra, profe? Uy, no, obvio, se sabe que no. El profesor es un tipo, no es que sea malo, ¿no? Pero es un tipo pacífico. ¿De qué carrera es, profe? Matemáticas. Tiró más piedra que... ¿Qué? ¿Qué? Yo soy un muchacho espiritual en contra de cualquier cosa que pueda significar algo de violencia. Aunque, bueno, yo no sé si les conté, no, pero yo practico karate, pero uno le pega a los compañeros con cariño. Eso ahí es diferente uno practicando un deporte, porque uno ahí es como deportivamente, pero tirar piedra ya es muy peligroso. ¿Profesor, usted alcanzó a practicar en la UIS? No, en la UIS no. Yo entrenaba Ah, en la UCC, yo entrenaba en la UCC. Porque las cosas, los avatares de la vida me llevaron, o sea,
Eso fue todo como accidental, porque un amigo estudiaba allá y me dijo, Luis, ¿usted no quiere practicar karate? ¿Qué tal? Y yo, pues, o sea, la verdad nunca me había sonado, me parece interesante, pero ir a pegarle a alguien, no, yo, o sea, yo no, de verdad que cero golpeos. No es por decir cháchara, pero en serio, no, yo, o sea, no me gusta, nada así como agresivo. Entonces yo dije, no, yo qué voy a hacer por allá, pero entonces mi amigo me dijo que no, que fuera, que eso era chévere, y yo, bueno, vamos a ver. Y él les practicaba en la UCC, se entrenaba. Entonces yo fui y sí me gustó, muy chévere, el sensei muy chévere, muy chévere, muy buena persona. Entonces, pues seguí. Profesor, una pregunta, pero salía del tema. Pues usted que ya que practica como un deporte así de contacto, no se supone que si, y me perdonará la ignorancia, pero no sé, se supone que esos deportes de contacto, digamos, si usted pega a alguien, eh, digamos, alguien que sea de boxeo o algo así, se supone que como practica ese deporte, ay, yo no sé cómo se llama eso. Pero pregunte, diga algo. O sea, que puede salir como preso porque, Ah, sí. Eso yo también, yo no sé que de pronto alguien que sepa de leyes más me puede decir, pero ya sí se ha comentado en el entrenamiento de eso que sí, que alguien que practique, por ejemplo, un arte marcial, no sé si, yo creo que el boxeo también entra, pero no sé, y le golpea a alguien que no sepa, bueno, no sé si hasta es necesario que no sepa, pero de forma real le pega a alguien, eso es considerado como una agresión con arma blanca. Es considerado como una agresión con arma blanca. bueno, Entonces el sensei nos decía que si alguna vez, él nos dice que no peleemos nunca, que tratemos de no pelear, pero que si en algún momento toca, entonces que uno debe golpear es con la mano abierta, porque eso no se considera como un golpe, sino como una cachetada, entonces que eso no lo pueden a uno meter preso por eso. Eso lo único legal es una pelea borracho y listo. Bueno, eso igual también depende, ¿no? Como sea, en un momento ahí, pues si uno tiene que salvar la vida, yo creo que eso uno, bueno, ya como sea, toca. Aunque lo mejor es no pelear, ¿no? Tratar de no evitar siempre los problemas. Porque el sensei decía, digamos, que él tuvo un estudiante que lo iban a robar y se defendió y cascó al ladrón. Y al otro día el ladrón lo esperó con otros 5 y lo mataron al fin. Entonces esa es la cosa, sí, eso hay muchas cosas. Y más de las personas que son como malas, son como muy resentidas encima, ¿no? Y encima, o sea, lo va a robar y se defienden y le pegan y todavía quedó muy resentido y esperó al pelado y con más gente y lo mató al otro día. Entonces, por eso es mejor no evitar problemas, uno no sabe con quién se está metido, o sea, la persona que tal sea, uno dice, muy fácil, y quién sea por ahí un loco o algo, y termina haciendo las bombas, es mejor evitar problemas. Pero bueno, por ejemplo, yo no sé, acá un estudiante por ahí camuflado que sea un terrorista o algo, pero uno tener cuidado. Ninguno de ustedes bueno, revolucionario no importa, pero que no sea así agresivo, ¿no? No sé. Por ahora no. Cuando vean el parcial, quién sabe, de pronto ya me ponemos agresivos. pues nadie que sea agresivo va a decir que es agresivo. Bueno, también eso, ¿no? Pero uno sabe, hay gente que es eso y acá hay de todo. ¿Usted es agresivo, man? ¿Serio, es agresivo? Me iba a decir que ahorita de pronto se activa un micrófono y sale alguien por allá hablando en árabe. Alú Agda. Por ejemplo, yo me imagino que todos ustedes alguna vez se han agarrado a pelear. Yo sí, en el colegio, ese era mi día a día. Pero, por ejemplo, no, yo no. Pues eso depende, profe, en competencia cuenta. ¿A usted practica algún arte marcial también? Lucha grecorromana. Ah, su máquina, usted es agresivo. Ah, no, lo mío era porque me hacía bullying en la primaria. Ah, no, sí, eso soy de todo, bueno, pero bueno. Ah, ¿y usted cuánto iba practicando, Henry? Creo que hay que usarlo. Señor, desde hace como 6 años. 6 años y no se lo casca uno. Ah, pero esa es solo como para derribar, ahí no se golpea, ¿cierto? Pues eso depende. Depende de qué, de la O sea, lo que es llave, suplets, Sí. esto, lo que es derribo cuerpo a cuerpo, eso es. Eso es lo Y duro. más, sí, yo fui campeón departamental. Uy, no, usted es un peligro. O sea, pasé las nacionales, pero no fui. Porque supuestamente Inderbuques lo apoya uno, pero que es una mentira. Sí, eso es complicado conseguir apoyo. No, lástima. O sea, que usted es el problema, La realidad del deporte aquí en Colombia. usted lo debe cascar a uno, por lo menos lo derriba, lo deja en el piso y no lo deja hacer nada. Sí, o sea, cuando yo entrenaba, que tenía como
como 14 años, cuando estaba como en categoría 53 kilos, a mí me ponían a entrenar con categoría 70. Y así, pues a pesar de eso me los alzaba. No, pero cuidado, voy a procurar no tener problemas con usted, ¿o yo? Bueno, acá dice César, yo peleé fue con un cuñado y un padrastro y yo me... Ay, no, pero al tiempo peleó con los dos. César peleó con los dos al tiempo. No, o sea, uno y uno, o sea, aparte, pero solo he peleado así, pero nunca con amigos ni nada. Bueno, pero ¿ganó o perdió? Con mi padrastro gané y con mi cuñado empate, porque Empate. nos separaron. No, pero no, nunca pierde. Lo más bajito es empatar eso, así es. Mm. Bueno, César, ¿qué cosas, no? Bueno, acá no sé si las niñas acá tienen, porque ahora las mujeres también se agarran a pelear. Pero bueno, no sé, acá hay alguna que se haya ganado a pelear. ¿No? ¿Son más pacíficas? Ivonne se ve agresiva. Ivonne se ve agresiva. No tengo que yo la he visto. Pero Ivonne, ¿sí? ¿Usted se ha ganado a pelear? Bueno, Ivonne es bastante pacífica, ni siquiera quiere acá intervenir porque de pronto hay problemas. Bueno. Ah, escribió pacífica. Ah, bueno, no es pacífica. Bueno, yo también soy pacífica. Ustedes nada, pues yo nunca he tirado piedras. Yo no sé si ustedes no, que no, ustedes como si nada. Bueno, no sé. ¿No? Uy, profe, eso es tan genial. ¿Y quién sabe puesto más? Yo la única vez que tiré piedra la día fue con los amigos jugando. ¿Jugando qué? No jugábamos a tirarnos piedras. ¿Qué tal? Ah, bueno, eso es un jueguito, eso es más. Desde 2019 que fue tan problemático. Sí, sí. Ah, bueno, de pronto si algunos que alcanzaron a estar por allá, sí, eso ya, bueno, algunos de acá seguro no han vivido todos esos tiempos de violencia. Que estaban en plena demolición de ahí, del edificio que queda entrando por la 27. Sí, Era el de, no me acuerdo el nombre, ajá, el que queda ahí cerca del árbol del caracolí. pero no sé cómo se llama. Bueno, la es que 6 era- será. Bueno, no sé, pero bueno, acá Que entonces, queda al lado del Itaú, ¿no? O quedaba. sí. sí, quedaba ahí que estaban poniendo las bardas metálicas de aluminio para que, pues, de protección, y que cada tropel las arrancaban y las ponían de escudo. Pues yo no sabía eso, y eso que yo estaba allá en la universidad. Profe, yo no sé, o sea, yo no sé, yo no me entiendo cómo arrancaban las columnas que ¿Cómo estaban, arrancamos? ¿Cómo que arrancamos? estaban atornilladas al piso, profe. Ah, Estaban Estaban clavadas. atornilladas con 6 tornillos cada columna y las arrancaban, no sé cómo. De a 10 personas para un lado y para el otro. son monstruos, ¿no? No, yo eso sí, no, ni idea. Yo cuando había algo así, yo me iba para la casa, yo no me quedaba por allá. Lo máximo que cuando era estudiante, me iba a jugar micro. Y ya cuando ya se ponía muy feo, pues tocaba uno irse. Pero yo nunca me metí en eso. No, nunca. Ni en red. Pero bueno, ahí ya cada uno, ya veo que acá ya hay varios experimentados con eso. Ah, está bien. Pero tengan cuidado, ¿no? Con esas cosas. Bueno, vamos a seguir acá. Ya me puso la charla muy agresiva. Bueno, vamos entonces a ver cómo se hace esto. Y les dejo para que piensen un poquitico el otro. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces recuerden, la variable x y la constante y. Y es una constante. Entonces voy a derivar este primer término. ¿Qué hay de constante en el primer término? El 5 y el y cubo, ¿cierto? Entonces dejo el 5 y el y cubo al inicio. Y tengo que derivar el x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado pues es 2x. Y ya. Ahora, menos la derivada con respecto a x de seno de y. Como y es constante, el seno de y es constante, la derivada de la constante es 0. Entonces solo queda así. Entonces sería 10xy al cubo. Esa sería la derivada con respecto a x. Ahora voy a hacer la derivada con respecto a y. Entonces, ¿cómo sería la derivada con respecto a y? Entonces, el 5x cuadrado es una constante. Lo que tenga x es constante. Todo esto es constante. Entonces lo dejo quieto. 5x2. Y derivo y cubo, que sería 3y cuadrado. Menos. Ahora derivo el seno de y. ¿Cuánto es la derivada del seno de y? Coseno. Coseno de y. Y ya.
Y esto pues da 15 x cuadrado y cuadrado menos coseno. Profesor, en el primero no quedaba 10x y a la 3 menos seno de y. No, porque la derivada de una, acá en este caso, como estoy derivando con respecto a x, la y es una constante. Entonces el seno de y es una constante. Y la derivada de una constante solita es 0. ¿Sí? Si tiene la constante sola, la derivada es 0. Ahí sí no hay que dejarla quieta. Cuando esté sola, la derivada es 0. Por eso ahí no se coloca. Bueno, y entonces sería la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo les fue con el otro? ¿Bien o está...? No, profe, qué larguero. ¿Sí? ¿En serio? Pues, pues no sé si me confundí, pero A ver, vamos a ver, ¿cómo era, Jessica? la función Sí. x al cuadrado por y sobre x menos y al cubo. No, sí estaba largo porque tiene un producto ahí, sí. Pues a mí la de x me dio x al cuadrado menos y, no, x al cuadrado por y menos 2x y a la 4 sobre x menos y a la 3 sobre 2, a la 2, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver la derivada parcial de y con respecto a x. Como tengo un cociente, pues aplico la regla del cociente que ustedes vieron en cálculo 1. ¿Cómo es la regla del cociente? La derivada del de arriba. Entonces derivo primero el de arriba. Con respecto a x. O sea que la y es una constante. Entonces la y queda quieta y derivo x cuadrado queda 2x. Ya derivé el de arriba. Por el de abajo sin derivar. X menos y al cubo. Menos, ahora dejo el de arriba quieto. Y la derivada del de abajo. Pues como derivo con respecto a x, la derivada de x es 1. Menos, y la derivada ya al cubo, como es una constante, es 0. Entonces me queda solo 1. Sobre el de abajo al cuadrado. X menos y cubo al cuadrado. Y esa es la derivada. Hay que operar ahí, pero la derivada es esa. ¿Sí? Sí, Ivonne, sí le digo, perdón, Ivonne, esto, Jessica, ¿sí le digo? Sí, así, ahí voy bien. O sea, ahí me quedo igual. Es la derivada parcial de g con respecto a y. ¿Cuánto da esa? Pues hay que derivar con respecto a y ahora, ¿no? Esa, así. Sí, Jessica, ¿cuánto le dio? Pues a mí me dio x a la 3 menos y a la 3 más 3x a la 2 por y a la 3 sobre x menos y a la 3 a la 2. Pues ya operando, ¿no? Ya operando. Bueno, voy a hacerlo a ver. Entonces derivo con respecto a y. La derivada de arriba, la regla del cociente, la derivada de arriba. La derivada de arriba, como y es la variable y de x es la constante, entonces pues la derivada de x al cuadrado por y, x cuadrado sería una constante y la variable sería y. Entonces tenemos el mismo x al cuadrado que es la constante y derivo y queda 1 y ya, ahí lo derivé. Por el de abajo sin derivar que sería x menos y al cubo menos, ahora dejo el de arriba quieto, x cuadrado y derivo el de abajo. La variable y, x es constante, la derivada de x es 0, menos la derivada de y al cubo, 3y cuadrado, sobre el de abajo al cuadrado, x menos y al cubo al cuadrado. ¿Sí, Jessica? ¿Sí le digo? Sí, sí. Listo. Está bien. Jessica, creo que usted hizo algo raro que no me acuerdo, porque acá es este por este a x al cubo. Este por este a menos x cuadrado y cubo. Creo que usted me lo dijo sin el x cuadrado. Estoy revisando. Eso recuerdo que me dijo, no sé si estoy bien yo. Menos. Ah, sí, me faltó solamente el x cuadrado. El x Sí, cuadrado. cuando Usted me operé. dijo x cubo menos y cubo. Ujú, Listo, está sí, bien. señor. Y eso sería. Entonces simplemente es eso, tener en cuenta que si derivo con respecto a x, la y es constante, y que si derivo con respecto a y, la x es constante. Y aplicar las reglas de derivación normal. Entonces les voy a dar algunas para que practiquen en la casa, desempolven sus conocimientos de derivadas, porque eso estando en cálculo 2 se les olvida a uno, bueno, no se les olvida a uno derivar porque ahí aplica también derivadas bastante, pero bueno, no tanto, digamos. Entonces van a hallar a las derivadas parciales de las siguientes funciones. Voy a colocar acá. Hallar las derivadas parciales
de las siguientes funciones. Bueno, entonces las van a ver ustedes. Y voy a dar algunas funciones. F de x, y igual. Vamos a poner ahí algo raro. Seno de x por y más x cuadrado y cuadrado. Por ejemplo, este. 2 g de xy igual al logaritmo natural de x seno, no, x tangente de y sobre 3xy a la 5. 3. H de xy igual coseno inverso de, ¿qué será bueno? Bueno, 3x, 3y4 más secante cuadrado de xy. A ver, para que se diviertan. Ahí les queda para que hagan eso en la casa, que hay las derivadas parciales de esas tres funciones que están ahí. ¿Sí? Ahí desempolvan sus conocimientos de las derivadas de las trigonométricas, del logaritmo, de las trigonométricas inversas, la regla de la cadena. Entonces, ahí para que practiquen eso. Son una maravilla esos ejercicios que están ahí. Necesito que los copien porque Creo que su concepto de diversión es muy diferente al de nosotros. luego, ¿cómo hacer que se va a divertir, Jessica? La diversión se mide así. Se va a empezar a hacer los ejercicios y va a tomar el tiempo. Voy a decir, voy a arrancar a tal hora. Cuando usted menos se dé cuenta, está enredada en el primero o el segundo, por ahí en la mitad. Cuando se menos se dé cuenta, decía, se le pasó media hora. Pura diversión. Pura diversión, porque eso uno cuando se le pasa el tiempo. Cuando te cuenta está en el billar. ¿Cómo? ¿Cómo, Henry? Y cuando se da de cuenta estás en el billar. Cuando se da cuenta está en el billar. Divirtiéndose, ¿no? No hagan eso, ahí repasan todas las derivadas de todas las funciones que ustedes conocen. Faltó poner una exponencial, pero bueno, no importa. No, profe, es así. Bueno. No, profe, una pregunta. Pongo Le una dejamos exponencial, Jessica. No. Profe, ¿dejamos las derivadas expresadas u operamos? Hágalo, opérenla, resuélvanlo la misma expresión. Yo no lo hice para ahorrar tiempo, pero sí, reduzcan toda esa vaina. Bueno, listo. Listo. Y finalmente les voy a dejar un punto ¿de qué? Un punto para darle como significado a eso, porque estamos calculando derivadas a lo mal, pero hay que relacionar eso con el dibujo que dice ahorita. O sea, todo eso está muy debe tener sentido. Entonces, voy a poner un punto para ver a quién se le ocurre cómo hacerlo. Todos deben poder hacerlo, pero bueno. Más o menos el punto sería como así. A ver, tenía algo como CAF de XY igual a una función sencilla, x cuadrado y al cubo, por ejemplo. Punto. Voy a decirles que hallen la pendiente de la recta tangente a la gráfica de F. No. A ver. Hallen la pendiente de la recta tangente a la intersección de la gráfica de F de F. Hallen la pendiente de la recta tangente a la intersección de la gráfica de F con el plano y igual a en el punto 2,4. Bueno, 2,4
No, 2,4 no. Déjenme cambiar acá algo. 2,1. 2,1,5. A ver, hallen la pendiente. Bueno, ese hallen es como si fueran varios. Hallar la pendiente de la recta tangente a la intersección de la gráfica F con el plano Y igual en el punto tal. ¿Qué plano voy a colocar acá? Y igual a cuál. 1. A 1. ¿Cierto? Exacto, eso, muy bien. Porque tiene que ser un plano que pase por este punto. Y el plano, un único plano Y igual a algo que pasa por ese punto, el plano Y igual a 1. Entonces, bueno, ahí está el problema. Cada uno piensa cómo lo puede hacer. Es más o menos con lo que yo dije en clase, con la explicación que hice ahí en general. Entonces traten de hacerlo como les va. Y pues la otra clase me cuentan. A ver cómo les va con eso. O sea, copien ahí. Y cuando terminen esto, por favor, van a ingresar al Moodle, que les voy a mostrar una cosa que también van a tener que hacer. Entonces ingresen al Moodle de ustedes, ustedes el grupo B1, ¿no? Obvio, B1. Vayan ahí anotando la tarea y el... Y vayan ingresando al Moodle, como les dije, que les voy a mostrar una cosa. Listo, profe. ¿Listos? ¿Ya están en el Moodle? Bueno, esa es Sí, la tarea, profe. ¿no? Y ahora, Sí. Profe. listo. Entonces ingresen en el Moodle, ahí les va a aparecer una parte, ahí les voy a compartir pantalla acá. Este es el Moodle de ustedes. Se dan el grupo B1 acá, que ustedes, ¿qué tal? Y acá al final dice quiz, una maravillosa palabra, re bonita. Y entonces vamos a hacer un quiz rapidísimo, que solo va a Yo durar, sí decía. ¿cierto? Yo sí decía, que solo va a durar 8 minutos. Van a tener 8 minutos para subir eso. Hasta las... Profe, es que estoy en el celular y apenas está prendiendo el computador. Bueno, vayan haciendo ahí interesante. Y yo creo que le queda el tiempo. Lo que van a tener que hacer es, yo les dejo una tarea, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es tomarle la foto a la tarea y subirla, y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces tomen la foto a la tarea y la suben y tienen hasta las 9:53. ¿Listo? Jessica, si usted ve que no le va a alcanzar a poner, profe. tomarle una foto a la tarea y subirla, ahí. ¿Cómo así, profe? O sea, A la tarea que les dejé la clase pasada. ok. Se le toma la foto. La clase pasada. La que les dejé la clase pasada, que yo inicié la clase preguntándoles que cómo le había ido con la tarea. Y nadie dijo nada, o sea, que fue bien. Profe, la de los límites y el dominio. La de la continuidad y la de un límite que les dejé por ahí, sí. Yo les dejé 2 de continuidad y 1 de un límite por ahí atrás, creo. El límite no, sí, el límite creo que no. Tienen hasta las 53. Tomar la foto y subirla. Entonces no tienen que hacer nada más. Jessica, si usted ve que el computador no le alcanza a aprender, envíemela, pero ya, al celular, ya, en este momento. Los demás tienen hasta las 53 para que lo suban. La tarea era un límite, creo, el límite no estoy seguro, pero la continuidad sí me acuerdo, que les dije 2 funciones, una que no era por partes y que encontraran el mayor conjunto donde fuera continuo, y la segunda era una función por partes y que les dijera también el mayor conjunto donde era continua, pero era por partes. Había que ver la continuidad, uno ahí en punto y no sé qué. Y creo que también les dejé un límite. Entonces, pues la tarea que hicieron. Sí, también había un límite. También había un límite.
Tomen la foto y suban la Moodle. Les quedan 6 minutos. Solo es tomar la foto y subirla. Eso no debe tardarse uno nada. Ya tendrían que haberla subido. Si alguien está pensando en copiarla, no va a alcanzar a copiarla. Entonces, mejor envíe lo que tenga. Si no me envía nada, pues tiene 0. Si me envía algo, pues depende de lo que envíe, pues le califico. Les quedan entonces 6 minutos. Yo me tengo que ir porque ya... Profe, se la puedo enviar entonces Si al el WhatsApp. computador no le hace bien, pero envíemela ya. Jessica, si no me llega ya, después me la Profe, es que la tengo toda desordenada y se no va a entender, estoy pasándola. No, no la pase limpio porque sí. Bueno, pues usted verá, pero me la tiene que enviar ya, Jessica. Ya. Si usted la pone a pasar en limpio, ya empiezo a bajarle por el tiempo. O sea, porque le estoy dando todo ese tiempo para que la suban a Moodle, no para que la pasen en limpio. ¿Sí? Como si la tiene desordenada, envíela desordenada, no importa. Entonces, bueno, tienen hasta las 53, quedan 5 minuticos. Yo tengo que irme porque ya ven otro profesor a clase y no puedo quedar. Entonces, ahí los dejo. Espero su quiz, ¿listo? Hasta las 9:53. Solo subí la foto y ya. Recuerden la primera clase, que no sé qué cosas, que no sé qué, todo con pruebas. Bueno, entonces los dejo hasta ahí, nos vemos el lunes. Diviértanse con la tarea que les dejé también, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hágale, chao, que les vaya bien. Nos vemos entonces.